Muy claro, Luis Seco, economista, se suma a la mesa Martín Rossi. A Martín Rossi lo invitamos por varias cosas. Está invitado porque tiene una historia de vida muy interesante, es economista, graduado en Oxford, ex vicerrector de San Andrés, ¿no? Ahí está. Pero también en este contexto de situación económica disparada, adquiere todavía una mayor magnitud el hecho de haber sido el número 2 de Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación. O sea que has compartido, Martín, vamos a hablar de todo, de economía del comportamiento, pero se impone, digamos, hacer una pregunta sobre la coyuntura, ¿no? Has compartido desde el arranque de 2025 hasta ahora nomás, ¿no? Hasta la semana pasada. O sea, un poquito menos. Acompañaste a quien es algo así como una especie de héroe, ungido como una especie por el mismo presidente, como el coloso, el héroe del gobierno que desregula algunas cuestiones, y te pregunto, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos donde estamos? Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta difícil. Claro, lo sé y me hago cargo. Podrías afinar un poquito. Vamos a afinarla. Si podemos empezar a la historia. Te la cambio, sí. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando hoy, no? La coyuntura. Sí, esta coyuntura. Yo creo que es difícil hoy entender la economía hoy. Sí, la coyuntura sin la política, ¿qué querés que te diga? Sí. Para mí la política hoy está invadiendo completamente. O sea, creo que esto fue un cimbronazo político. Sí. La verdad, creo eso. Sí. Creo que los fundamentals más o menos están. Digo, uno se puede poner fino y siempre hay algo para corregir, eso está claro. Pero cuando uno ve los últimos 2 años, creo que los fundamentals de la economía más o menos se fueron acomodando. Vos tenés ahí toda la rama macro, ¿no? Del equilibrio fiscal, y después de la micro, la que hacíamos nosotros. Sí. La de regulación. Creo que fuimos sacando de regulaciones, por tratar de que sea un poco más fácil operar en la Argentina. Creo que eso estaba más o menos andando, pero de repente, bueno, tenés este tema político y la gente te sale a demandar dólares. Pero vos estabas detrás de un hombre que tenía una suerte de contrapunto con el ministro de Economía, que tenía una mirada más de liberar la economía todavía más, y hemos leído muchos análisis y crónicas, y hemos escuchado a nuestros compañeros expertos en el tema plantear un poco esta dicotomía, ¿no? De que Sturzenegger, un tipo que si fuera por él, abría la economía por completo, y del lado de Caputo, corregime si alguna cosa no estoy, le decía, no, para, tan de golpe no. Estabas con un desregulador total. Sí, ¿no? Pero estaba claro la separación de poderes, ¿se entiende? Es decir, la macro se está ocupando todo. No era el territorio. No era territorio nuestro. Se llevaron mucho mejor en este gobierno que lo que se llevaron en el gobierno de Macri, me parece. Ese contrapunto es real, ¿no? Yo no vi Ahora yo no creo. No vi ningún conflicto y ningún contrapunto, la verdad. Cada vez que nosotros nos acercaban temas impositivos, etcétera, no era nuestra competencia. Estaba muy claro. Claro. Pero sí, Federico es una persona que liberaría mucho, eso está claro. Sí. Que desregularía todo, probablemente, si pudiera. Claro. Ahora, Martín, el problema es que la política está invadiendo la economía, como bien vos citabas recién, de acuerdo a tu mirada, o es más bien que el gobierno se está quedando sin dólares y eso en el mercado lo perciben. Las dos cosas pueden ser ciertas. Es decir, la pregunta es ¿por qué se está quedando sin dólares? ¿Porque no compró cuando tenía que comprar? No sé si es porque no compró cuando quiere comprar. Imagínate que el mercado ve 2 escenarios y es muy difícil prever cuál es el escenario. Imagínate un escenario donde vas a volver al pasado y un escenario donde vas a seguir con lo que estás. No quiero entrar en qué es bueno y qué es malo. Lo que digo es que quizá si el mercado percibe que hay un 30-40% de probabilidad de volver al pasado, y bueno, dice, hará sus cuentas y en valor esperado quizás te conviene comprar dólares. Pero entonces no creo que es lo mismo, ¿se entiende? Yo creo que la gran demanda de dólares que tenés hoy es por un tema político, es porque hay una cierta probabilidad de un cambio, la gente percibe que eso puede pasar. Pero Martín, a esto me refería yo. Si vos tenías en un momento el dólar que estaba casi en 1.200, no sé si llegó a tocar lo más bajo que estuvo. No, estuvo casi de 1.000, claro. Estuvo cerca de los 1.000. O sea, no tocó 1.000, que era el número de la banda, pero estuvo abajo de los 1.100. Sí, estuvo ahí más cerca de los 1.000, ¿no? Y si había un montón de economistas, no sé qué pensabas vos ahí, pero digo, había un montón de economistas de distinto espectro ideológico que te decían, che, acumular reservas. Aprovechá para comprar reservas porque el día de mañana puede haber un problema con eso. Y el gobierno estaba
muy, muy convencido de no, vamos a comprar cuando toque el piso de la banda. No compraste, no acumulaste cuando pudiste y ahí el kirchnerismo no tiene nada que ver, es una decisión del gobierno. No, pero yo no le estaba echando la culpa al kirchnerismo, no era lo que quería hacer. Habría que ver, quizá el Banco Central cometió un error ahí. Quizá cuando estaba a 1100 podías haber aprovechado para acumular reservas, estoy de acuerdo. Pero es muy difícil legislar con el diario. Sí. Jugar con el diario Luna. ¿Qué que te diga? Es decir, si vos supieras lo que va a pasar, yo que sé, en el diario mañana y soy rico. Claro. No sé qué decirte. Mi lectura, yo estuve en el gobierno hasta hace muy poco, sí, es que Toto está haciendo un muy buen trabajo. Realmente lo veo firme con su opinión de que lo que hay que hacer es mantener el equilibrio fiscal. Y realmente las interacciones que hemos tenido, está intentando hacer eso. Y no hay superposición con el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. Nosotros hacíamos otra cosa. ¿Y cuán fácil o cuán complejo es encontrar algo de consenso para que esos procesos de desregulación y demás tengan un poco más de base de sustento más allá de las elecciones? Y hay que pregonar. Yo creo que hay que hacer docencia. Hay que mostrar a la gente por qué uno desregula. La verdad que, no, a menos de mi parte, no creo que haya que desregular de forma dogmática. Digo, a veces hay que desregular, a veces hay que regular. Yo durante muchos años trabajé haciendo economía de la regulación. O sea, enseñé 15 años economía de la regulación. Por eso digo, si hay alguien que no me pueden atacar a mí de ser dogmático con la regulación, porque te estoy diciendo que durante 15, 20 años trabajé en regulación. Claro. Entonces, nada de dogmatismo. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un poco de docencia y que la gente entienda por qué te necesitas de regular. Vos decís, en una nota que diste al Diario de la Nación, que es muy interesante, decís que la gente no entiende de economía. Es muy contundente que hay que explicarle más a la gente, porque la gente compra una lectura, ¿no? Muy impuesta, supongo que por lo que se comenta en los medios de comunicación. La gente me incluye a mí, incluye a los economistas también. Sí. Los economistas no entienden de economía, esa es buena. Está bien. Y es una ciencia social, es difícil. Sí. Es difícil. Eso explica todo. No, y pará, el resultado... En la matemática las cosas son tan bien o están mal. Sí. Acá, ponés 100 economistas y 100 tenemos opiniones distintas y todos creemos tener razón. Claro. ¿Dónde encontrarías las cosas más obvias o para tu entender en el que decís como la sociedad argentina, toda, ¿no? No entiende economía? Bueno, tenemos de los últimos 100 años 90 y pico de déficit fiscal. Me parece que eso es directamente la prueba de que no entendemos de economía. Claro. O sea, estoy convencido, realmente estoy convencido. ¿Qué quieren que les diga? Que a mí la condición necesaria para que funcione la economía es que haya equilibrio fiscal. En un país como el nuestro, ¿no? Estados Unidos no necesita equilibrio fiscal. Ellos, tienen demanda de dólares. Claro. Pero nosotros demanda de pesos no tenemos. Ahora, Martín, vos recién, me quedé con el principio, decías que la política está invadiendo el programa económico, la economía. Vos estuviste ahí adentro hasta hace muy poquito, conocés muy de adentro el gobierno. ¿Qué reacción ves? ¿Qué estás viendo en la reacción del gobierno en estos días? El gobierno parece que quedó a la defensiva, de alguna forma. Parece que está reaccionando a todos los embates porque tiene el embate del dólar, tiene el embate del Congreso. Y la verdad que lo veo muy, muy a la defensiva del gobierno. Veremos si logra salir de esta defensiva. Yo lo que veo es un gobierno que está muy a la defensiva. ¿Pero esperabas otra reacción? No sé qué decirte. ¿Por qué dejaste el Ministerio de Regulación? ¿Por tus proyectos vinculados al tenis, deporte? No por el tenis. No. Cuando me convocó Federico era colega en la Universidad de San Andrés. Nosotros compartíamos muchos espacios juntos. Almorzábamos todos los días, básicamente. Charlábamos mucho de economía. Y cuando él entra al ministerio, me ofrece ser secretario de regulación. Lo acepté, pero le dije que le iba a acompañar un año, básicamente. Que mi plan era acompañarlo un año. Le di licencia a la universidad.
estoy hace 20 años en la universidad. Sí. Me gusta mucho la vida académica. Sí. Pedí licencia por un año y me quedé más. Me quedé un poco más, pero eventualmente volví a la academia. No hay que buscar más vueltas que eso. Y escúchame, ¿de qué te ocupaste con Federico? Porque entiendo que estuviste muy metido en el asunto de aportes de los clubes, AFA. Bueno, desregulamos, no sé, 2.000 normas más o menos. Pero estuve con el tema AFA, sí. Sí. El tema AFA me llevó bastante tiempo. El sistema de fútbol tiene todavía un déficit muy fuerte. Tiene un sistema especial. No sé si la gente si quiere que lo explique, pero tiene un sistema especial que no los clubes y aledaños a los clubes. Por ejemplo, River. Sí. River es un club que funciona muy bien, pero River tiene, además de la parte deportiva, tiene un colegio, por ejemplo. Sí. Bueno, todo lo que es River no paga aportes ni contribuciones al sistema previsional. Entonces, River contrata un docente para su colegio y no paga aportes al sistema previsional. No estoy hablando de River, pero por un ejemplo, porque me vino a la cabeza porque tiene un colegio, que de hecho funciona muy bien el colegio de River. Sí. Entonces, todo un sistema, las guarderías, el fútbol, los colegios, que no aportaban al sistema previsional. El arreglo que se hizo fue que en lugar de aportar al sistema previsional de la forma tradicional, lo que iban a hacer se le iba a descontar de acuerdo a las recaudaciones, a las ventas de entradas y a las ventas de jugadores. Cuando vayan al exterior. Básicamente eso. Y se hizo un cálculo, pero ese cálculo quedó siempre negativo. O sea, es recontra deficitario. Entonces el sistema del fútbol es deficitario. ¿Por qué se hizo eso? Yo creo que los motivos, como casi todas las regulaciones, te digo, es muy interesante entenderlo, cómo funcionan las regulaciones. Claro, sí. Es decir, quizá el motivo por el cual empezó es lícito. Es decir, se quería hacer un sistema de solidario. Entonces vos lo que querés tener es que los clubes grandes aporten más que los clubes chicos. Sí. Porque vos querés que los clubes chicos existan. Sí. Julián Álvarez quizá no hubiese ido a River y no había hecho 2 goles en la semifinal del Mundial si no hubiese existido un club en el barrio donde estaba él. En el pueblo donde estaba él. Está bien, Entonces el sistema de solidaridad me parece muy lícito. Claro. Entonces los clubes chicos obviamente no venden nada y no venden ninguna entrada, entonces no aportan nada y todo lo terminan aportando los clubes grandes cuando venden. ¿Ese fue el famoso decreto 1212 o es otra cosa eso? Ahí está, por ahí. ¿Está por ahí? Sí. Que sé con la AFA hubo ahí un... Claro, entonces lo que el mandato del presidente con el que yo fui a negociar es que no tenía que haber déficit. Nos parecía bien que hubiese solidaridad. La verdad que yo creo que hay externalidades positivas de los clubes chicos hacia los clubes grandes. Y los clubes grandes lo tienen muy claro, Lo tienen muy claro. No hay un problema con eso. El problema es que es deficitario. Y entonces vos me decís, tenés que hacer algo. Y sí, yo qué sé. Fíjense que no quiero hablar de clubes en particular, pero vos tenés una cancha con, no sé, 60.000 lugares y se venden todas. Pero vos tenés 30.000 que son abonos. O sea, que son abonados que pagan una cuota mensual. Sí. Eso no entra como una venta de entrada. Entonces van 60.000 personas y pagan por 30. Entonces yo no estoy diciendo que esa distorsión haya sido adrede para no pagar. No lo sé, yo no voy a hablar de cosas que no sé. Pero en los hechos, eso es lo que pasó. O sea, vos tenés un estadio con capacidad para 60.000 personas. Van 60.000 personas a ver la cancha y vos aportás por 20.000, que son los que pagaron ese día. Bueno, eso no podía seguir pasando. Claro, estaba lleno de márgenes que había que tocar, que había que corregir. Nosotros estábamos abiertos. Yo participé en toda la negociación, fui a todas las reuniones. Estuvimos meses negociando. ¿Sí? Lo único que queríamos nosotros es que el sistema no fuese deficitario. Sí. Porque si el sistema es deficitario, bueno, alguien lo tiene que pagar. Y se les plantó la AFA, le dijo no. Y la AFA no tuvo mucha voluntad para no, queda claro que no, porque no pasó al final. Y la pulseada la ganó la AFA. Bueno, ellos dirán que nosotros no tuvimos voluntad. Hay que escuchar las dos campanas. Sí. Nosotros fuimos con la firme voluntad de... Es más, yo tenía una propuesta concreta de lo que había que hacer. Ellos vinieron con otra propuesta y dijo, no tengo problema. Y empezamos a trabajar en base a la propuesta de ellos. O sea, la verdad que no estábamos muy cerrados. Lo único que queríamos, para mí es muy básico, que el sistema no fuese deficitario. Porque el AFA te argumenta, no, pero es buenísimo que exista el fútbol, el deporte, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo. Digo, que existan clubes, es buenísimo. O sea, hay chicos que en lugar de estar, no sé, en la droga, van a los deportes. Obvio. Pero bueno, no podés morir en un análisis de equilibrio parcial, ¿se entiende? Sí. Es decir, todo bien, me parece perfecto que hayan clubes, pero bueno, si por eso yo tengo que bajarle el sueldo a los maestros, y yo qué sé, no me parece tan claro que eso es bueno. Claro.
No hay un proceso en este gobierno en el que hay ideas con las que puede haber una gran mayoría de acuerdo, pero le falta presentar una propuesta concreta a la sociedad de cómo hacerlo de nuevo. Lo pienso con las universidades, lo pienso con los clubes de fútbol. Esta semana hablábamos con Giacobiti acá y nosotros teníamos en esa conversación varios cuestionamientos a cómo funciona la universidad. Ahora, y podíamos conversar sobre eso. En la práctica, en la discusión pública, el gobierno dice, hacen las cosas mal y entonces nada. ¿Hay algo? ¿No le falta como nivel de negociación y de discusión al gobierno para llevar adelante los planes que quiere llevar? A mí me excede opinar sobre si el gobierno políticamente hace las cosas correctas o no, porque, no sé, supongo, así llegó a ser presidente. Y yo no, entonces eso es cierto. Me parece que con un poco de humildad no voy a andar criticando cómo hacen política. Si vos me decís a mí, yo soy docente. Claro. A mí me encantaría explicar más y charlar más con la gente, y yo creo que muchas de las cosas que yo escucho que los que critican al gobierno, yo creo que las podríamos explicar de una forma muy, muy clara, porque realmente creo que son correctas. Sí. Pero no puedes estar de acuerdo en todo. Claro. O sea, no te digo que esté de acuerdo en todo, pero hay muchas cosas que está haciendo el gobierno para mí están bien. Sí. Y cuando pensás en equilibrio general y le explicás a la gente cuáles son los trade-offs, creo que con un poco más de docencia se podría avanzar. Pero el estilo de... Hay un problema de comunicación. El estilo del presidente no es ese, claramente. Sí, sí. Y hay gente que está cansada un poco de que los funcionarios hagan streaming para explicar cosas. No, y de hecho hubo una... jactándose de cosas y no hagan una conferencia de prensa para que la gente les pregunte naturalmente como corresponde. La gente, digo, los corresponsales acreditados en gobierno y dentro de un canal formal, ¿no? Ahí deberíamos seguir siendo solemnes. Y además Martín decía, no es el estilo del presidente, y después hubo una mimetización de los funcionarios con el presidente, con ese estilo. Ah, claro, sí. Pero todos se mimetizaron con ese estilo de comunicar. También muy arrogante, muy soberbio. Ahora hubo un registro de cambio de tono. ¿Estás de acuerdo? Te llevo a un tema que es muy interesante, que es uno de tus papers, hablando de fútbol, que se llama Hacer un Maradona. Consumo de carne y destreza futbolística, donde analizás por qué surgieron tantas estrellas del deporte en nuestra Argentina, querida región. Pelé, Brasil también. También, claro. ¿Cuál es la conclusión que presentas ahí? La conclusión, te cuento. Hacer un Maradona. Mira, todos los padres queremos hacer un Maradona. Yo no, pero todos los padres quieren hacer un Maradona. Y supongo que todos los países querrían tener. Y ahora cuando vos cuentes, me van a decir, el que esté escuchando, decir, ¿qué le doy de comer a mi pibe? Una receta. Claro. Todo empezó por nada. A mí me gusta el fútbol y creo que es una pregunta que muchos se podrían haber hecho. Cuando vos ves las grandes figuras de la historia del fútbol, no sé, tenés a Pelé, Di Stéfano, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, yo qué sé. Tenés 5, en cualquier lista esos 5 aparecen como los mejores de la historia. Sí. Podemos ordenarlos, elaborar de la forma que quieren, pero 4 nacieron en una zona chiquitita así, de por acá. Es la zona pampeana argentina y la zona gaúcha brasilera. Claro. Y cuando vas y mirás los 100, o sea, hay listas de mejores futbolistas de la historia, mirás los 100, 80 salieron de la zona pampeana argentina, Uruguay, ahí son más Uruguay, y la zona gaúcha brasilera. Entonces lo que hicimos nosotros es preguntarnos por qué. Es decir, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué tiene de peculiar esa zona? Y nuestra hipótesis, que después buscamos datos y pudimos de alguna forma corroborarla, es que hay 2 cosas que pasan en esta zona. Hay muchos pobres y los pobres comen carne. Claro, a diferencia de otras regiones, donde la proteína es carísima. Hay mucha gente que cuando vos le decís por qué hay tanto talento futbolístico sale de esta región, te dice por la pasión. No, en la Argentina, en Brasil, hay pasión. Y yo digo, es verdad eso, pero viajen un poco, muchachos, porque cuando vas a otros lados, la pasión es la misma. Hay un potrero a cada rato. Sí, yo viajé mucho. Yo trabajé 2 años para el gobierno de Malawi. 2 años. O sea, viajé mucho por África. Y vos vas ahí en Malawi, en la zona rural de Malawi, créeme que es pobrísimo. Es decir, yo iba a las escuelas rurales de Malawi, sonaba el timbre
pero sonaba el timbre y salían todos a jugar al fútbol. Con pelota de trapo, yo qué sé, fanáticos, todos con remera de fútbol. Entonces, ¿de qué pasión me hablas? Se tiene la misma pasión que nosotros. Y no sale un jugador entre los 10.000 mejores. ¿Se entiende? Y están todo el día jugando, jugando al fútbol, les encanta. Es otra cosa. Entonces, acá lo que tenés en dos niveles. Uno es que el fútbol requiere capacidades intelectuales. O sea, no todos los deportes son iguales. El fútbol requiere tomar decisiones rápidas en contextos cambiantes. Entonces tenés que tener capacidades cognitivas desarrolladas. Y las capacidades cognitivas se desarrollan con consumo de proteína. Entonces vos lo que tenés es que en la zona pampeana, Argentina, el Uruguay, el sur de Brasil, tenés algo que no pasa en África, por ejemplo, en Asia, etc. O mismo en el resto de Latinoamérica, es que la gente pobre come carne. Usted me puede decir, bueno, no comen tanta carne, es un tema relativo. Comerán falda o sobuco, pero comen carne. Comen mucho más carne de la que se come en África. En África vos hablás con la gente y comen una vez por año, 2 veces por año. Acá no, acá comen mucho más. Quiere decir que acá tenés chicos pobres que consumen carne y entonces se desarrollan cognitivamente. Y además tienen el costo de oportunidad súper bajo. Porque vos me puedes decir, yo qué sé, en Japón o en Suiza también los chicos comen carne. ¿Y por qué no salen tantas estrellas? Y porque usan sus capacidades cognitivas para hacer otra cosa. Es decir, se dedican a estudiar. ¿Por qué? Porque el sendero de estudio es muy seguro. Entonces, saben que pueden ser ingenieros, pueden ser economistas, lo que sea. En Suiza. Sí, en Suiza, en Japón, etcétera. Los chicos consumen carne, se desarrollan cognitivamente, pero cuando tienen que tomar decisiones entre los 14 y 18 años, les conviene el valor esperado y por un sendero más seguro. Es el académico, porque les va a ir bien. En cambio, acá tenés un montón de chicos pobres que están desarrollados cognitivamente, que el costo de oportunidad es bajísimo, es muy difícil que puedan llegar a triunfar en el sendero educativo, entonces se dedican a patear la pelota, tienen el cerebro desarrollado y es por eso que salen tantos. Increíble. Pero uno podría pensar que un niño europeo, por ejemplo, en la Fórmula 1 hay un pibe que se llama Kimi Antonelli, ¿lo tenés? El pibe está concebido como una especie de... está pensado, diseñado para ser un piloto. Desde los 8 años creo que lo tienen metido en una máquina. ¿No? O sea, pero eso ya te muestra que la posibilidad de que salga alguien así es bajísimo, porque puede haber 3 millones en Latinoamérica que son así y no entraron nunca una máquina, y probablemente los primeros que manejan tienen 20 años. Europa tendría que haberle encontrado la vuelta a eso, teniendo recursos de alimenticios y recursos para... O sea, para tomar... Pero vos lo decís como si eso fuese bueno. No, te lo planteo. O sea, qué bueno para la sociedad que salga un Messi y tengas un montón de gente que le fue mal porque siguió un sendero deportivo y después no le fue fracasó en la vida, o que la mayoría de la gente va a hacer la universidad. Por eso a mí no me queda claro que lo que vos planteás como un fracaso sea un fracaso. Claro. Yo creo que como sociedad es bueno que la gente no tenga que correr esos riesgos. Claro. Lo que pasa es que yo estoy hablando de decisiones individuales. Acá la gente toma esa decisión individual. Claro. Y tiene sentido que la tome porque tiene cerebro desarrollado, tiene costo de oportunidad bajo y bueno, se la juega con el fútbol. Y no esas condiciones históricas de acceso a la proteína, ¿no están cambiando? ¿En Argentina se come todavía tanta proteína como se comía por ahí en los años 80? Se come menos, pero lo que importa acá no es si acá se come menos que antes. Eso podría explicar que quizá en el futuro tengamos un poquito menos de talento. Pero cuando vos la ves relativo al resto del mundo, se come mucha proteína. Claro, 50 kilos comemos de carne 50, por habitante. 52. De carne vacuna, si acumulás todos, son más de 100. A mí lo que me extraña es que lo que me parece llamativo, que la gente pobre accede, que come carne igual. Claro, carne de la calidad que sea, pero es carne al fin. El problema de creo que es mucho más general, creo que es mucho más interesante. Si bien son hipótesis, déjenme plantear hipótesis que todavía no he logrado probar. Es viernes. Pero para mí... imagínate problemas de ascenso social, que yo creo que es algo que le interesaría a un montón de gente. Es decir, ¿cuál es la condición necesaria para que tengas un ascenso, puedas ascender socialmente? Y que tengas desarrollado cognitivamente. O sea, vos fijate que en esta región tuviste muchísima movilidad social. Y es por lo mismo. Imagínate que vos nacés pobre y no te podés alimentar. Bueno, quedaste cognitivamente en desventaja. Y por lo tanto, nada que puedas hacer después, ningún paliativo después puede hacer que vos puedas progresar. Claro. En cambio, en esta región vos observás históricamente mucha movilidad social.
Y yo creo que la estás observando porque se cumple la condición necesaria, es que para poder movilizar hacia arriba socialmente tenés que haberte desarrollado y haber con... La escuela pública tiene un rol, pero el chico tiene que llegar con capacidad de comprender a la escuela. Está claro que no hay una sola causa. No, por supuesto. Pensar que hay una sola causa es muy naif. Sí, no, pero es muy interesante. Pero yo estoy tratando de dar una causa que probablemente la gente no haya mirado antes. Creo que es una causa que puede explicar parte del fenómeno y que no es algo que la gente haya mirado con... ¿Cómo es la lógica esa de ponerse a buscar, como a mirar un dato y empezar a buscarle consistencia consistencia y idea? Bueno, tener una hipótesis y empezar a construir atrás de eso un paper. Es la muy observación, o sea, es la curiosidad. Es básicamente eso. Pero no es ir y mirar un dato y ver qué puedes hacer con un dato. Eso yo, como le explico a mis alumnos, es lo último que hay que hacer. Uno lo que tiene que hacer es tener preguntas. Sí. Dime que tenés que tener preguntas. Tenés que hacer preguntas. Yo me pregunté por qué Argentina... Digo, no sé, ¿a vos te gusta el fútbol? ¿Les gusta el fútbol? ¿No les parece raro? Nunca se preguntaron por qué tenés a los 4 de los 5 mejores jugadores de la historia en una zona minúscula, ¿sí? ¿Qué quiere que le diga? Es una pregunta natural. Y ninguno viene de Santa Cruz o de Neuquén o de Chubut. No, ni de Ecuador, ni de la Amazonia, ni de Bolivia, ni de China. Digo, este motor es una pregunta, y cuando te haces una pregunta empezás a tratar empezás a volar un poco. Sí. Y a tratar de Y cuando entras en esa creatividad. lógica, ¿cuánto tiempo le puedes llegar a dedicar a esa construcción inicialmente? Bueno, ese paper quizás me llevó, lo hice con un colega, nos llevó un año más o menos, pero tuve papers que 3, 4 años. Hay que tener ganas de tener algo en la cabeza 3 años. 3 o 4 El otro años. que hiciste es brecha de género en las universidades, ¿no? Sí. Sobre que fue pasando de más hombres a más mujeres. Sí, ese trabajo, bueno, está ligado con lo que acabo de decir. Está ligado a cómo la gente elige sus senderos de vida. Vos lo que veías en los 70, en los 60, es que había mucho más mujeres que hombres que iban a la universidad. Pero era 70-30 quizás. Sí. Y de repente empezaste a ver que esas curvas empezaron a acercar. Lo que se llama el fenómeno del catch-up. Las mujeres empezaron a ir más hasta que empezaron a alcanzar a los hombres. Y había un montón de explicaciones en la literatura, muy interesantes. La más relevante probablemente sea la píldora. Claro. O sea, que la mujer empieza a poder controlar cuándo va a tener hijos. Claro. Porque ¿qué pasaba antes? Una mujer decidía ir a estudiar, quedaba embarazada y eso le truncaba el estudio. Sí. Podía anticipar que eso podía pasar y por lo tanto podía decidir ex ante ni siquiera ir. Claro. Entonces muchas mujeres decidían no ir porque se me iba a poner pareja, voy a quedar embarazada, al final había estudiado 2 años, tengo que abandonar, etc. Cuando surge la píldora, las mujeres pueden empezar a controlar cuándo van a tener hijos, entonces empiezan a ir más. Con un montón de otros cambios sociales, etc. Pero lo que es interesante es que todas esas explicaciones podrían explicar por qué las mujeres iban a terminar siendo como los hombres, o sea, 50 y 50. Sí. Y lo que pasó es que después, en los 90 más o menos, las curvas se cruzaron. Y tenés ahora muchas más mujeres yendo a la universidad que los hombres. ¿Cómo es esa relación ahora? Y 55, 45, 60, depende del país. Depende del país, no te quiero mentir. Pero se cruzaron. Ahora van más mujeres que hombres. Entonces nosotros fuimos tratando de tener una explicación alternativa. Y la explicación alternativa que tenemos es que en los 80 más o menos empieza a haber un fenómeno muy marcado que es el de los deportistas superstar. Es un fenómeno bastante nuevo, Sí. que empieza a existir en los 80, que empieza a haber gente que se hace multimillonaria haciendo con el deporte. Michael Jordan, esa lógica Messi, para decir Messi. claro. Sí. Que antes no. Los 80, por eso dije. Entonces, vos fijate, es un fenómeno muy interesante. En la Argentina, en el Mundial 78, de los 22 jugadores que en ese momento de la lista, 21 jugaban acá en la Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Y solo uno, Kempes, jugaba en el exterior. Sí. Y en el último campeón, el siguiente campeonato mundial, el de ahora, era al revés. Creo que Armani era el único. Armani, ¿no? Eran 22 que jugaban afuera y uno acá. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estudiamos lo que es la ley de dólar. Moore. ¿Cómo? Otra vez, el dólar. El dólar. Bueno, el dólar puede explicar. Cuando vos, por ejemplo, hablas, ¿viste la legión de tenis? Sí. Cuando vos hablas con, no sé, con Mariano Zabaleta, la gente que participó ahí, ellos lo que te dicen es que, mirá, nosotros teníamos el dólar barato. Por lo tanto, podían ir a competir al exterior. Claro. Así que sí. Si querés volver al dólar, ese es un buen entry point, te digo. Sí. Es verdad que el tipo de cambio te afecta las posibilidades de que vos puedas desarrollarte deportivamente, por ejemplo, en un deporte como el tenis. Claro.
Hablando del tenis, para terminar, pero no puedo dejar de invitarte a contar tu historia con el tenis, porque fuiste tenista profesional cuando uno hace una especie de balance de vida y dice, bueno, ya esto no lo voy a hacer. O sea, uno dice, por ejemplo, yo a los 40 saxofonistas dije, ya no voy a hacer. Ya no estudié para eso. Ya no voy a tocar el saxo. O sea que no me voy a ocupar de... No voy a ir a comprarme un saxo a los 45 para ser saxofonista. Pero vos sí hiciste eso. Quizás vos te rendiste muy rápido. Bueno, dame la lección, enseñanos algo. Yo creo decir que fui tenista profesional suena más... Bueno, pero es así o no es así. Suena más de lo que realmente fue, básicamente. Así que yo no usaría esos términos para describir lo que hice. Ok, pero ¿qué pasó? ¿A los 50 empezaste a jugar federado? No, yo juego federado de chiquito. Yo jugaba de chico y cuando todos mis amigos se fueron a competir de profesional, yo decidí estudiar. Claro. Entonces, me fui a estudiar y... ¿De tus amigos quién llegó? Ninguno. Y eso es, bueno, sí, y eso es una de las motivaciones del paper ese que no me preguntaste antes, de los senderos. Ajá. De que la gente déjame volver al anterior. Sí. Que la gente invierte en los senderos deportivos. Déjame cerrar la idea delante. Vos lo que tenés es que empieza a ver estas mega estrellas, ¿entendés? Sí. Entonces, antes, un chico de la Argentina, cuando pensaba en jugar al fútbol, lo que podía ver era el sueldo que podía conseguir en River o en Boca, que era lo más alto que podía conseguir. Sí. Supongamos que eso fuese 100. Ahora, cuando uno decide si va a jugar al fútbol, no está mirando el sueldo de River o Boca, puede mirar el sueldo del Barcelona, que es 100 veces más. Sí. Entonces, la zanahoria esa es muy dulce. Sí. Y por lo tanto... Lo que nosotros documentamos, esto es un paper publicado, sí. Nosotros documentamos es que desde que empieza a haber superstar deportivos, tenés un montón de chicos que van más allá de lo que deberían haber ido en el sendero deportivo. Okay. O sea, invierten mucho tiempo en el sendero deportivo atraídos por esa zanahoria y no van a llegar. Que hoy es... Bueno, algunos llegará, pero el problema es que la mayoría no llega. No van a llegar, o sea, la sobreinversión es que en algún momento podrían decir, bueno... Vamos a estudiar tal cosa, vamos a estudiar saxo, vamos a estudiar ingeniería, porque el tiempo es limitado. Entonces, si vos te dedicaste todo el día tratando de seguir un sendero deportivo porque pensaste que tenías chance de llegar, en el momento que vos se te revela que no podés llegar, ya es tarde. Exacto. Bueno, tenías la cuenta pendiente con jugar en un nivel profesional. Yo jugué de chico al tenis y cuando... No cometí ese error, básicamente, porque seguramente no hubiese llegado. Te fuiste a estudiar economía. Entonces me puse a estudiar economía, fui a Oxford, hice todo mi sendero. Entonces eso lo podemos rescatar como consejo de padres para hijos. Cuando vemos que la cosa... Tener la mirada fina como para decir, bueno, no vas a ser Lamine Yamal, no vas a ser el novio de Nicky Nicole. Vamos a estudiar y seguir jugando todo lo que Yo creo que eso es una enseñanza que realmente surge de ese paper. Totalmente, está diciendo eso. Pareciera haber evidencia de que mucha gente sobregira en el sendero deportivo, porque es el mejor del club. Y dice, yo soy el que mejor juega al tenis del club, pero bueno, hay 30.000 clubes en el mundo. Exacto. Entonces hay 30.000 que son los mejores del club. Martín, interesante. Te quisimos vender en la coyuntura, en el barrio y te la bancaste. Jugaste ahí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Martín Rossi, ex secretario de Desregulación. Eras el jefe de Sturzenegger. En San Andrés. En San Andrés. Pues yo era vicerrector. Claro, y Sturzenegger te dijo, venite conmigo. Exactamente. Esa fue la historia. Esa fue la historia. Gracias, Martín. Gracias a vos. Muy amable, Martín Rossi. Gracias. Ceci también, despachada.